Soy Mi-Hoon, fundador de la Universidad de Inversiones en Acciones Estadounidenses y sigo sus principios básicos. Iniciamos con las noticias de acciones estadounidenses del 25 de agosto. Bienvenidos familia Mi-Hoon a otro día siguiendo los principios básicos de la inversión en acciones estadounidenses con Mi-Hoon. Espero que hayan disfrutado de un fin de semana agradable y relajante. Creo que desde que me mudé a Malasia a principios de agosto, por fin pasé un fin de semana que realmente se sintió como un verdadero fin de semana. Hasta ahora realmente he estado muy ocupado. De hecho, como tuvimos que dejar todas nuestras cosas en el Reino Unido, tuvimos que comprar todo de nuevo, una por una. Por ejemplo, no teníamos ni siquiera platos para usar ni nada de eso. Por eso cuando llegaba el fin de semana, estábamos muy ocupados yendo de compras para conseguir esto y aquello. Una de las razones por las que nos mudamos a Malasia fue para mejorar nuestra calidad de vida, pero la verdad es que durante estas 3 semanas nuestra calidad de vida ha sido bastante baja. Pero ya ayer y antier, después de mucho tiempo, por fin pude ir con los niños a las instalaciones deportivas que hay en el departamento. Así que fuimos a la alberca a nadar juntos y como hay una cancha de básquetbol, también jugué básquet con los niños y pasamos un rato muy agradable. Me sentí feliz porque creo que los niños empiezan a pensar que Malasia es un buen lugar. Ahora ya nos estamos adaptando un poco a la vida en este nuevo lugar. ¿Todavía no tenemos coche? Esta vez compramos un auto nuevo y me di cuenta de que el proceso de registro toma muchísimo tiempo. Así que a partir del viernes ya tendremos coche y planeo ayudar personalmente a llevar y recoger a los niños de la escuela. ¿No crees que así la vida será un poco más fácil? Ahora usamos Grab para movernos, pero no es fácil conseguir uno. Además hay mucho tráfico, así que todos los días es un sufrimiento ir de un lado a otro. Más adelante también les actualizaré mi opinión sobre invertir en Grab. Bueno, de todos modos, en este lunes que inicia una nueva semana, quiero agradecer a todos los que están con nosotros. Iniciaré las noticias de Big Dos Shin para hoy, 25 de agosto. Ya han pasado más de 5 años desde que empecé a operar el canal Mi-Hoon, y durante estos más de 5 años administrando el canal y también como inversionista, me he dado cuenta de que en la inversión en acciones no hay nada como la experiencia. Y no basta solo con tener experiencia. Para aplicar esta experiencia en la práctica, creo que debemos tener una base teórica. En ese sentido, recientemente las acciones estadounidenses, me siento muy bien como administrador porque muchísimas personas están viendo los videos de la escuela primaria. Antes, aunque Kim In-jung y yo nos esforzábamos mucho en hacer y subir estos videos, no mucha gente los veía. Pero a medida que pasa el tiempo, cada vez más personas muestran interés en estos videos de estudio y aprendizaje, así que para nosotros que los producimos, eso nos da mucha energía. En el futuro también les pido mucho amor e interés por la Escuela Primaria de Acciones Americanas que se transmite los fines de semana. Hoy es lunes, primero repasaremos el estado del mercado bursátil estadounidense de la semana pasada. Durante la semana pasada, ¿verdad que el ambiente del mercado bursátil fue bueno? A simple vista, la cantidad de acciones que subieron supera ampliamente a la de las que bajaron. Por lo tanto, la tendencia alcista se mantuvo. Lo lamentable es que acciones como Taiguyu bajaron mucho. Millón, Tapik y otras beneficiadas por la inteligencia artificial tampoco tuvieron buen desempeño. De hecho, veamos cómo se movieron los principales indicadores durante la semana. En los últimos 5 días, el índice con mejor tendencia alcista fue el Microcap. Como he dicho, las acciones de microcapitalización lideran el mercado estadounidense. En una semana subieron más del 4%. El segundo son las acciones de pequeña capitalización, que subieron un 3.55%. El tercero son las de mediana capitalización, así que un aumento del 2.67%. Como pueden ver, las acciones de menor tamaño y los índices están teniendo mejores resultados, mientras que las acciones e índices de mayor tamaño están mostrando un desempeño cada vez peor. Si ven aquí, el S&P 500, aunque está más bajo, tuvo un resultado positivo. El Nasdaq 100 cayó 0.93% en una semana, lo que representa una fuerte baja. Así que en general el ambiente del mercado fue bueno, pero las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial, incluido el Nasdaq 100 y las megaempresas tecnológicas, no tuvieron un buen desempeño. Así se puede resumir.
Y si vemos el desempeño de los 11 sectores que componen el S&P 500 es lo mismo. La mayoría de los sectores estuvieron bastante bien, pero en la parte más baja están comunicación y servicios, que es el sector donde están Google y Meta. Cayeron un 15% y las tecnológicas bajaron considerablemente, un 23%. Pero el viernes pasado hubo un punto de inflexión que cambió un poco este ambiente. Como pueden ver, la mayoría de las tecnológicas y las impulsadas por inteligencia artificial subieron bruscamente, mostrando que el mercado no solo rota, sino que en general tiene buen desempeño, como se vio el viernes pasado. Bien, hubo una razón por la que todas las acciones subieron al mismo tiempo el viernes. Fue gracias al presidente Powell. El viernes pensé que sería difícil que Powell adoptara una postura moderada, porque hace 2 semanas el índice de precios al productor fue bastante alto. La inflación aún no está controlada, así que me preocupaba si el presidente Powell realmente podría dar señales moderadas. Pero aún así, el viernes pasado, el presidente Powell envió la señal de rally que el mercado quería. Dio una señal clara de que el recorte de tasas de interés está cerca. Así que el ambiente fue muy bueno, se puede concluir de esa manera. Bien, entonces hoy, primero, revisemos las perspectivas del mercado bursátil estadounidense. Según estadísticas históricas, quiero comentarles cómo luce el futuro del mercado de valores de Estados Unidos. Los inversionistas conocen la Fed, la Reserva Federal. Se espera que la Fed reanude la reducción de tasas en septiembre de este año, 9 meses después de la última reducción en diciembre de 2024. Bueno, durante este largo periodo de pausa, es decir, durante 9 meses no hubo ninguna reducción de tasas, así es, después de un largo descanso. Es muy probable que esto tenga un efecto positivo en el mercado de valores, y hay opiniones de expertos que dicen que podría extender y prolongar el rally. Primero veamos en qué se basan estas opiniones. Los datos históricos respaldan estas opiniones optimistas. Aquí aparece Ryan Detrick, el estratega jefe de mercados que trabaja en el grupo Carson. En el pasado, cuando la Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambios por 5 a 12 meses y luego las recortó de nuevo, hubo un total de 11 casos como este, y en 10 de ellos, es decir, casi el 91% de las veces, con una probabilidad tan alta, se dice que el S&P 500 mostró una tendencia alcista durante un año. Si ven aquí la gráfica, aquí pueden ver que tras pausar y luego reanudar la baja de tasas, los resultados de un mes después ya se muestran. El promedio es menos 0.9% y la mediana 0.0%. Por lo tanto, que se bajen las tasas de nuevo no significa que la bolsa empiece a subir de inmediato. Pero aún así, si ves después de 3 meses, 6 meses y un año, los números van mejorando cada vez más. Si ves el movimiento de las acciones tras un año, el mercado estadounidense subió en promedio 12.9% y la mediana fue 14.5%. Y la probabilidad de que suba es del 90.9%. Después de 6 meses también está bien. En promedio subió un 4%, la mediana es de un 8.2% positivo y la probabilidad de que suba también supera el 72%. Bajar las tasas de interés quizá no tenga un efecto inmediato, pero a mediano y largo plazo probablemente beneficiará la economía y estimulará el mercado estadounidense, así lo resumiré. Con la estabilización del barco, las declaraciones de la Reserva Federal serán cada vez más moderadas. Si eso pasa, las preocupaciones del periodo de pausa se disiparán. Las estadísticas históricas muestran que el mercado tiende a volver a una fase alcista programada. El presidente Powell dijo el viernes que crecen las preocupaciones por la salud del mercado laboral. ¿Qué implica esto? Como les preocupa el mercado laboral, ahora enfocarán su atención en él en lugar de la inflación, lo que podría indicar que bajarán las tasas de interés. Ahora el enfoque es cuántas veces y a qué ritmo bajarán las tasas de interés este año, no si las bajarán. Hasta ahora la pregunta era si bajarían las tasas de interés este año o no, pero ahora los inversionistas creen firmemente que la bajada de tasas es segura. Ahora, lo que nos interesa saber es lo siguiente. La pregunta ahora es si bajarán la tasa una vez, 2 veces o 3 veces, y parece que lo harán en septiembre. ¿La bajarán solo 0.25 puntos porcentuales o de repente la bajarán bruscamente 0.5 puntos? Eso es en lo que todos están enfocados ahora.
Según el Chicago Mercantile Exchange Fed Watch, hace una semana la probabilidad de que la tasa de interés bajara 0.25 puntos en septiembre era 75%, ahora es 85%. Si es 85% significa que muchísima gente cree que es casi seguro. La probabilidad de al menos 2 recortes de tasas este año ha subido al 80 y 3.9%, pero dicen que todavía quedan variables. La reunión de la Reserva Federal concluye el 17 de septiembre. Hasta entonces, varios indicadores económicos pueden influir en la decisión final. Hay muchísimos datos que se anunciarán próximamente. Primero, el índice de precios de gastos de consumo personal subyacente de julio se anunciará esta semana. Como bien saben, el índice de precios de gastos de consumo personal subyacente es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. Si el índice de precios de gastos de consumo personal subyacente sale inesperadamente, si resulta ser muy alto, en ese caso la posibilidad de que bajen las tasas de interés en septiembre disminuye. Y no solo eso. El informe de empleo de agosto también será importante. Por ejemplo, si de repente el informe de empleo resulta ser muy bueno, entonces también surge la duda de si realmente será necesario bajar las tasas de interés. Lo más importante es que se anunciarán consecutivamente el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de la inflación. El del mes pasado no fue bueno, pero ahora el próximo índice de precios al consumidor e índice de precios al productor que se anunciarán deberían darnos la sensación de que no hay que preocuparse tanto por la inflación. Si no tenemos que preocuparnos por la inflación, podemos concentrarnos en la economía. Mike Reynolds dejará Grand Met. Solo un informe de precios muy impactante evitaría que la Reserva Federal baje tasas en septiembre, pero esa posibilidad es baja. ¿A qué se refiere con eso? Si la inflación sigue alta pero estable, la probabilidad de un recorte de tasas sigue siendo alta, por lo que lo ven positivo. El mercado laboral preocupa más que la inflación y la tasa de interés es algo restrictiva, por lo que la Reserva Federal debe ajustarla hacia una posición neutral. Bueno, lo que esto significa es que la tasa de interés actual está en un nivel muy alto. Por eso, si ambas situaciones son similares, la inflación y el mercado laboral están en condiciones parecidas. Entonces, como hay que bajar hacia una posición neutral, lo correcto sería bajar la tasa de interés. Así es como se explica lógicamente. El siguiente es James Regan, de D.A. Davidson. Este experto también anticipa una alta probabilidad de recorte en septiembre. Un recorte de 25 puntos básicos es casi seguro, y el debate será si habrá uno de 50 puntos básicos o un recorte adicional en octubre. Bajar en septiembre es obvio, pero lo importante es si bajarán 50 puntos básicos. Si no, la duda es si harán un recorte en septiembre y otro en octubre. Eso nos interesa ahora. Y a medida que las tasas de interés bajan, está surgiendo la opinión de que existe la posibilidad de que el rally continúe expandiéndose en el futuro. Si se lleva a cabo una reducción de tasas, hay perspectivas de que el rally podría expandirse desde las grandes empresas tecnológicas hacia las empresas pequeñas y medianas, así como hacia las acciones de crecimiento. La baja de tasas de interés generalmente incrementa la preferencia por activos de riesgo. Ahora, entre los activos de riesgo y las acciones, hay activos que son aún más riesgosos, especialmente las empresas pequeñas y las microempresas son las más riesgosas, porque nunca se sabe cuándo podrían quebrar y estas empresas suelen tener muchas deudas, pero tener muchas deudas se vuelve muy favorable cuando bajan las tasas de interés, porque los intereses disminuyen. Cuando las tasas de interés bajan, es probable que pequeñas y microempresas mantengan su impulso en el futuro, así se entiende. En especial, las empresas pequeñas y medianas tienen una alta proporción de deuda a tasa variable, por lo que son muy sensibles a los cambios en los costos de endeudamiento. Eso es lo que acabo de explicar. El índice Russell 2000 aumentó 3.9% solo el viernes. El S&P 500, formado por las 500 empresas más exitosas de Estados Unidos, está compuesto principalmente por grandes compañías. En cambio, el índice Russell 2000 mostró un crecimiento mucho mayor que el S&P 500. Analizamos la situación, pero las acciones de crecimiento presentan una valoración elevada. Por lo tanto, si los resultados no respaldan esto, el margen de subida puede ser limitado. Aunque el índice Russell suba, no todas las acciones pequeñas subirán. Deberán seguir mostrando buenos resultados. Deben tener buenas previsiones, por eso la selección de acciones es clave. Así deben verlo. Sin embargo, todavía hay bastantes expertos que afirman que aún existen factores de riesgo. No todos los expertos coinciden sobre la sostenibilidad del rally. Steve Sosnick de Interactive Brokers advierte que el mercado podría estar en una burbuja. ¿Esto significa que ya nos hemos adelantado demasiado? La baja de tasas es positiva,
pero con las acciones ya muy altas, ahora puede ser más riesgoso. Así se entiende este argumento. ¿Y qué hay de Sosnick? Aunque persisten varios factores adversos, actualmente el mercado está en un ambiente muy optimista. Así lo dice. De hecho, en esta parte quiero discrepar un poco, porque si observamos el sentimiento del mercado, todavía hay muchísimos inversionistas que están vendiendo acciones y esperando que los precios bajen. Por ejemplo, si vemos el índice de volatilidad o el índice de miedo y avaricia, ¿es cierto? El ambiente está lleno de felicidad, ahora mismo hay mucha avaricia. Pero si vemos encuestas como la de AAEI, todavía muchos inversionistas mantienen opiniones muy negativas. Por lo tanto, quiero decir que no puedo estar totalmente de acuerdo con eso. Se dice que hasta en la Reserva Federal hay oposición. Por ejemplo, aparece la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beseuteu Hereumaek. Oficialmente ha declarado que con los datos actuales no puede apoyar la decisión de septiembre. Esta parte, como bien sabemos, el índice de precios al productor fue bastante alto. Por eso, la inflación sigue sin control y algunos en la Reserva Federal dudan si bajar las tasas de interés. Lo resumiré en una frase de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto es una de las cosas que más les digo a ustedes. Invertir en acciones es un juego de probabilidades. Un juego de probabilidades no es simplemente blanco o negro. No es cuestión de ganar o perder como en cara o cruz, sino de analizar las probabilidades. Por eso, lo mejor es pensar si la probabilidad es 60%, 80%, 90% o 30%. Así debes verlo. Bien, y si tras mantener la tasa de interés sin cambios por 5 a 12 meses, luego se reduce, tener una mentalidad positiva resulta más ventajoso para nosotros como inversionistas en probabilidad. Porque ha habido 11 situaciones similares y si vemos 10 de ellas, tras un año el precio de las acciones subió mucho, superando el promedio histórico. Aunque la probabilidad sea alta, no se garantiza el resultado. Incluso con una 99%, todavía queda un 1% de riesgo. No sé si a ustedes les gusta el béisbol, pero en el béisbol el lanzador y el bateador se enfrentan. ¿Saben quién tiene la ventaja? Como saben todos los que ven béisbol, el lanzador tiene mucha más ventaja. En béisbol, al que ataca se le llama bateador. Si su promedio de bateo es mayor al 30%, se considera muy buen bateador. Eso significa que, aunque seas buen bateador, el lanzador tiene casi un 70% de probabilidades de ganar, así que es mucho más probable que gane el lanzador. En el béisbol, muchos bateadores logran hits, jonrones y carreras, aunque solo tengan un 30% de probabilidad. Bueno, lo que quiero decir es que, aunque la probabilidad sea alta, no debemos confiar ciegamente en que siempre sucederá de esa manera. La semana pasada en la transmisión les dije que de ahora en adelante en el canal de Michun solo seleccionaría y leería un solo artículo. Y vi que muchas personas se sintieron un poco decepcionadas por eso. Así que, si tengo un poco de tiempo libre o si físicamente me siento bien, haré todo lo posible para leerles al menos 2 artículos. Hoy también tengo otro artículo preparado, pero antes de leerlo, primero les voy a mostrar los resultados de la semana pasada, de los temas principales de Medium. Como pueden ver, durante la semana pasada solo 4 acciones registraron ganancias. Las acciones impulsadas por inteligencia artificial bajaron todas. Tesla subió un 2.86% y fue la mejor. First Solar tuvo un aumento del 1.17%, Google subió un 1.07% y Coinbase subió un 0.72%, así que cada una tuvo un desempeño decente. Salvo esas, el resto de las acciones cerraron en rojo. Especialmente si ves Palantir, cayó un 10.4%. Por eso creo que muchos de ustedes se preguntan si el impulso de Palantir se ha roto y qué deberían hacer ahora. Hoy vamos a leer un artículo relacionado con Palantir. El título es un poco alarmante. ¿Es este el comienzo de una tendencia bajista a largo plazo para Palantir? Bueno, ese es el título, así que echemos un vistazo al contenido. El precio de las acciones de Palantir, una empresa de software empresarial, cayó más de un 10% la semana pasada, registrando su racha bajista más larga en más de un año. Según S3 Partners, las acciones de Palantir alcanzaron su máximo el 12 de agosto y desde entonces han caído un 17%. La capitalización de mercado cayó más de 73.000 millones de dólares y los inversionistas en corto obtuvieron ganancias no realizadas de más de 1.600 millones de dólares
En el caso de Palantir, su alta valuación genera muchas apuestas a la baja, es decir, muchos inversionistas en posiciones cortas. Cuando el momentum cae, estos inversionistas ganan fuerza. Eso significa que hay una alta probabilidad de que se produzcan caídas adicionales fácilmente. El precio de las acciones de esta empresa sigue siendo casi 400% más alto que hace un año. Aunque recientemente cayó 17% desde su punto más alto, en un año subió 400% multiplicándose por 5. El precio de las acciones sigue siendo muy alto. Bien, por lo tanto, los analistas están debatiendo mucho sobre las perspectivas de Palantir. Así es como comienza el artículo. Primero veamos la opinión de los optimistas. Aquí está Rick Offord, analista en Seeking Alpha. El precio de las acciones de Palantir ha caído alrededor del 13% en los últimos 5 días, lo que sin duda ha puesto nerviosos a los inversionistas. Cuando los inversionistas se ponen nerviosos, más personas siguen vendiendo sus acciones. Bueno, hubo una causa decisiva. La tendencia a la baja comenzó recientemente debido a un informe de venta en corto, así es como lo pueden ver. Pero aún así, dicen que hay que fijarse en los fundamentos de Palantir. En el segundo trimestre de 2025, los ingresos subieron 48% frente al mismo periodo del año anterior. Y otra cosa, una sólida cartera de contratos significa que siguen obteniendo muchos negocios futuros. Por lo tanto, afirman que todavía mantendrán una tendencia fuerte. En segundo lugar está PTR Research. Y el precio de las acciones de Palantir, que es de $177 cada una, el múltiplo de ventas valor empresarial adelantado es casi 100 veces. ¿Cómo se interpreta esto? Valor empresarial es la abreviatura de valor empresarial. Es el valor de la empresa, que es un concepto similar al de la capitalización de mercado. Así lo pueden entender. Es el dinero que pagamos para comprar esta empresa. Así lo pueden ver. Si la empresa tiene mucho efectivo, entonces se lo restamos, porque tener mucho efectivo significa que el dinero que pagamos se reduce. Si tiene muchas deudas, el valor empresarial se suma a la capitalización de mercado, ya que compramos la empresa asumiendo esas deudas. Así lo pueden ver. De todos modos, lo importante es que actualmente el valor de Palantir es casi 100 veces mayor que los ingresos que genera en un año. Aparece una cifra terrible. Otra cosa es el valor empresarial, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización adelantado. El utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización son las ganancias utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. En comparación, el valor de la empresa subió 216 veces. Por lo tanto, supera la mediana de la industria y, frente a otras empresas de software, es mucho más caro. Eso es lo que se dice. Ahora también aparece el flujo de caja libre, que es el flujo de caja libre. Incluso comparado con el flujo de caja libre, es 250 veces mayor. Si revisamos la evaluación ahora, es extrema. Pero los inversionistas están dispuestos a pagar una prima por la durabilidad de Palantir, como motor dual y como infraestructura de inteligencia artificial. Por lo tanto, los inversionistas dicen que no les importa que la evaluación esté tan alta, siempre y cuando se mantenga el crecimiento. A continuación, el analista Nauman Khan menciona 3 ventajas de Palantir: grandes contratos con gobiernos y empresas, expansión de su plataforma de inteligencia artificial y sólida capacidad de ejecución. Justifica su valoración premium y su prolongado crecimiento. Por lo tanto, los contratos siguen aumentando y el papel de la plataforma de inteligencia artificial también está creciendo. Y por último, están llevando a cabo todo lo que habían planeado. Considerando estos 3 aspectos, se justifica la valoración. Aunque la valoración es alta, menciona que considera a Palantir como la mejor acción de inteligencia artificial debido al crecimiento acelerado, la capacidad de generar efectivo y la innovación en productos, a pesar de los riesgos de ejecución. Por último, Deep Value Investing también hace comentarios positivos. El segundo trimestre de 2025 fue un gran hito para Palantir, ya que por primera vez sus ingresos trimestrales superaron los $1.000 millones. Por lo tanto, el volumen de ventas ha crecido enormemente. Además, a corto plazo, la guía de ingresos del tercer trimestre fue excelente y eso no es todo. El director financiero estableció el objetivo de la regla del 40 anual en 91. Es una cifra increíble. Se llama la regla del 40 porque si supera ese número es una buena empresa. Al evaluar empresas de software SaaS, usamos esta regla para medir su valor de inversión. Aunque solo con 40 ya sería bueno el 91, les explico de nuevo cómo calcular la regla del 40. Se suma la tasa de crecimiento de ingresos de la empresa de software más el margen de utilidad operativa. Pero ahora mismo, aunque superar 40 ya es bueno, en el caso de Palantir, esta cifra tiene como objetivo llegar hasta 91. Por lo tanto, no hay ninguna otra acción como esta.
Además, esperamos que el ejército de Estados Unidos reserve el EA tras el contrato de $10,000 millones. Por lo tanto, el tamaño de los contratos gubernamentales se ha vuelto demasiado grande. Por estas razones, estamos presentando una perspectiva positiva a largo plazo. A continuación, deberíamos escuchar la opinión de los pesimistas. Ahora aparecerá el analista Bashar. Bashar dice que la valoración de Palantir está muy inflada por operaciones especulativas. Por lo tanto, considero que las acciones de Palantir están bastante sobrevaloradas y son vulnerables a una corrección. Cuando escuchamos que es vulnerable a una corrección, lo que interpretamos es que el mercado de valores tiene estas fluctuaciones. En general, hay momentos en que el mercado sube y momentos en que el mercado baja. Y si llega una corrección en el mercado, puede haber varias razones como los aranceles. Cuando ocurre una corrección en el mercado, probablemente Palantir será la que más caiga, así es como podemos interpretarlo. Ahora aparece Daniel Jones, líder del grupo de inversión de Crude Value Insights. A pesar de su sólido desempeño operativo, la valoración de Palantir está extremadamente sobrevalorada. Por eso, incluso con escenarios de alto crecimiento, él afirma que las acciones no son atractivas. Parece que la tasa de crecimiento futura seguirá siendo buena, pero aún así argumenta que es poco probable que el precio de las acciones suba mucho. Incluso con suposiciones optimistas de crecimiento y margen, Palantir solo se acercará a su valor justo hasta 2028. Podría entenderse que el precio actual de las acciones se justificará en unos 3 años. Eso, dicho de otra manera, implica que hay un riesgo significativo a la baja en el precio actual. Si hay noticias negativas o el mercado cae, Palantir bajará mucho, así lo pueden ver. A continuación, la opinión de Beyond the World Investing. Si analizamos solo el negocio, los contratos aumentan a niveles récord y obtienen muchos. También elevaron significativamente su guía. Además, lograron una puntuación impresionante del 94%. Creo que esto se refiere a la regla del 40. Por lo tanto, en todos los aspectos, los fundamentos son muy buenos. Eso es lo que están diciendo. Pero aún así, creo que la relación riesgo-recompensa para los nuevos compradores es terrible. Por lo tanto, considerando el riesgo a la baja en este momento, la probabilidad de que suba, la capacidad de seguir subiendo, no queda mucha, eso es lo que están diciendo. Por último, esta es la historia del grupo de inversión llamado Los Osos de Wall Street, analistas de Wall Street. Las acciones de Palantir podrían estar en una zona de burbuja. En esta etapa, afirman que prácticamente no existe un margen de seguridad para mantener las acciones. Apareció una palabra que hemos escuchado recientemente, margen de seguridad. Los que vieron la transmisión del sábado lo recordarán. Al invertir, llamamos margen de seguridad a cuando, aunque nuestras expectativas no sean del todo correctas, es poco probable que el precio de la acción baje mucho. Pero, y ahora con Palantir, todo tiene que ser perfecto para que el precio de la acción suba. No se permite ni el más mínimo error. No hay margen de seguridad. De hecho, prácticamente no existe. Eso es lo que estoy diciendo. Por lo tanto, considerando esto, si el entorno macroeconómico vuelve a empeorar, es decir, si la inflación sube o si hay señales de recesión, el mercado sufrirá una corrección, y si el mercado se corrige, como el múltiplo actual es muy alto, Palantir será la que más caiga. Así se puede entender esta opinión. Bueno, a largo plazo se argumenta que el múltiplo actual no es sostenible, por lo que existe el riesgo de que el precio de la acción vuelva a colapsar. Bien, a continuación lo resumimos en una frase de Millún. ¿Podrá el precio de las acciones de Palantir seguir subiendo a partir de ahora o empezará a dibujar una curva descendente? Esta pregunta es común, pero en mi opinión no es inteligente. ¿Por qué? Porque el caballo que está participando en esta carrera, además del caballo llamado Palantir, hay más de 6,000 caballos más. Hay tantos caballos corriendo que no es necesario fijarse solo en si Palantir corre bien o no. Por eso, un inversionista inteligente debe hacerse la siguiente pregunta. En este momento, ¿existe alguna acción que tenga más potencial de subida y menos riesgo de caída que las acciones de Palantir? ¿De eso se trata esta pregunta? La pregunta sería, ¿hay alguna acción con menos riesgo que pueda subir más que Palantir cuando suba? Si existiera una acción así, por supuesto que sería inteligente mover parte o todo el dinero invertido en Palantir a esa acción. Y sí, según mi opinión, no hay ninguna acción que tenga menos riesgo y que vaya a subir más que Palantir en los próximos 6 meses o un año. Si tengo esa convicción, entonces debería seguir invirtiendo en Palantir o incluso comprar más, ¿verdad? Personalmente creo que hay acciones que parecen mejores que Palantir. Una razón clave es que el mayor atractivo de las acciones de Palantir era su impulso, que era increíble.
Pero recientemente, en una semana, cayó más del 10%, así que ese impulso se perdió. Por lo tanto, como parte de una estrategia de momentum, quiero decirles de antemano que pronto reduciré mi posición en las acciones de Palantir. Para terminar hoy, el contenido que preparé no es el podcast de Millún, sino que después de mucho tiempo preparé un video sobre las acciones estadounidenses del día. Es un contenido en el que preparo entrevistas con expertos de Wall Street, grandes inversores o ejecutivos de empresas para que puedan escucharlas en coreano a través de mi doblaje. Bien, en este video de hoy aparece Topni. ¿Quién es Topni? Hasta hace poco, Topni ha acertado las perspectivas del mercado bursátil estadounidense, como si fuera un adivino, pero hay algo que no pudo predecir. ¿Y qué es eso? Son las acciones de pequeña capitalización. Desde hace un año, Topni decía que las acciones de pequeña capitalización seguirían teniendo un buen desempeño, que serían las mejores. Pero en realidad, durante el último año, el rendimiento de las acciones de pequeña capitalización no ha sido nada bueno. Si ves el video de hoy, Topni insiste de nuevo en su argumento. A partir de ahora, realmente las acciones de pequeña capitalización serán las que mejor se desempeñen. Hay que invertir en acciones de pequeña capitalización. Ese es el argumento que está presentando. Bueno, veamos directamente en qué argumento se basa para hacer esta afirmación. Estas son las noticias de acciones estadounidenses de hoy, 25 de agosto. Quiero agradecer sinceramente a todos los que nos acompañaron hasta el final de la transmisión de hoy. Siempre incluyo una especie de broma al final de la transmisión para ustedes. A veces les mando el podcast de Miji Won y otras como hoy el video de acciones estadounidenses. Si me dejan en los comentarios cuál contenido prefieren, si el podcast de Mihum o el video de acciones estadounidenses del día, sería divertido y también me ayudaría mucho a organizar el programa. Hasta que podamos jubilarnos invirtiendo en acciones estadounidenses, ánimo a todos. Que tengan un día feliz. Muchas gracias, muchas gracias. El índice Dow Jones está alcanzando su máximo histórico después de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, el segundo Jerome Powell, sobre señales de ajuste de políticas. Para analizar lo que acabamos de escuchar, está aquí Tom Lee, quien es el director de inversiones de Fundstrat. ¿Cómo entiende lo que escuchamos? Esta declaración parece indicar que la Reserva Federal reconoce el riesgo de que el mercado laboral se debilite y parece que tienen la intención de prevenirlo de antemano. Es clave que consideren que un mercado laboral ajustado no generará inflación. Esta declaración indica que la Reserva Federal retomó una postura dovish, lo que considero una señal de entrada para las acciones de pequeña capitalización y el mercado en general. ¿Eso muestra que el mercado se está moviendo? Las acciones de pequeña capitalización subieron 3%. ¿Esto confirma la ampliación del repunte que se comenta en el mercado? Sí. Así es, uno de los puntos a los que debemos prestar atención es el movimiento de las tasas hipotecarias. Hoy, el diferencial hipotecario supera en 3.5% al bono del Tesoro a 10 años. Antes era cerca de 1.5%. Por lo tanto, existe la posibilidad de que las tasas hipotecarias bajen significativamente. Esto ayudará al mercado inmobiliario y también tendrá un efecto positivo en las acciones financieras y las de empresas pequeñas. El índice ESM, tras más de 30 meses bajo 50, podría finalmente superarlo, lo que veo como una excelente señal para la industria. Acabo de hablar sobre el movimiento de la curva de tasas de interés que se volvió un poco más pronunciada justo después del discurso. Se puede decir que, aunque los vigilantes de bonos no estén expresándose activamente en el mercado, ¿están mostrando su presencia? Sí, así es. Pero este aumento en la pendiente de la curva de rendimiento podría deberse a que las expectativas de crecimiento están mejorando. Lo llamaría un empinamiento alcista del mercado. No sé si es el término exacto en el mercado de bonos, pero lo veo como una señal positiva para el crecimiento. Hoy podrían perder acciones de alto dividendo y consumo básico. Conviene acercarse a estos valores con cautela. El mercado se ha estado moviendo de manera defensiva hasta ahora. Por eso ha mostrado una tendencia bajista durante los últimos 5 días. Con alivio, el capital regresa, lo que favorece a las acciones y activos de riesgo. Todos están prestando atención a lo que dice Topni. Actualmente, los índices S&P y Dow están alcanzando máximos históricos. ¿Hasta dónde podrían subir en el futuro? Aún hay gran potencial de subida. Si el índice Institute for Supply Management vuelve a superar los 50 puntos, respaldará fuertemente la expansión del mercado. Es muy probable que el sector financiero juegue un papel principal en ese proceso.
Creo que para finales de este año es posible que el índice S&P alcance entre 6.800 y 7.000 puntos. ¿Será la tecnología la que lidere? Sí. Esta semana también es necesario participar de manera estratégica. Las acciones que han liderado el mercado son las relacionadas con la inteligencia artificial y el tema de las criptomonedas. Es decir, los chips Magnificent y activos como Bitcoin y Ethereum. Sin embargo, la ampliación de la actual tendencia alcista se está manifestando principalmente en los sectores financieros, industriales y en las acciones de pequeña capitalización. ¿Entonces ve todo esto de manera positiva? Las acciones cíclicas y las de inteligencia artificial y criptomonedas son positivas, pero las acciones defensivas no lo son. Recientemente, las perspectivas relacionadas con las criptomonedas han recibido mucha atención, especialmente las perspectivas sobre Ethereum. El tema que discutimos fue si eso podría convertirse en el futuro del sistema financiero. Muchas personas piensan así. Este año Es un momento muy importante. La ley Genius en realidad dio luz verde a la emisión de stablecoins. Y además, a través del proyecto cripto, Wall Street se está moviendo hacia la blockchain. Esta situación es muy similar al momento en que el dólar estadounidense abandonó el patrón oro en 1971. En ese momento, Wall Street creó dólares sintéticos, lo que impulsó una innovación financiera. Con Wall Street adoptando la cadena de bloques, esto es aún más significativo. Y considero que Ethereum vive su propio momento de 1971. muchas personas lo ven como especulación y una burbuja. Algunos Cuando un activo sube de precio, suelen llamarlo una burbuja. De hecho, la inteligencia artificial también fue llamada una burbuja en su momento, pero sabemos bien que ha continuado durante años y todavía tiene un fuerte impulso de crecimiento. Lo mismo pasa con Ethereum. En el futuro, en la era de los agentes, es decir, cuando los robots interactúen con los humanos y haya que demostrar que estas órdenes realmente provienen de una persona verificada, todo se implementará sobre contratos inteligentes. En el centro de todo eso estará Ethereum. Gracias. Hoy solo vimos lo básico, pero pronto te invitaremos de nuevo para profundizar.